Todavía recuerdo la aguda punzada en mi pecho, en el momento en que me di cuenta de que mi hija se había llevado el crédito por todo durante nuestro viaje familiar, y que el cheque que firmé, ese por el que todos la aplaudieron, era en realidad mío para pagar. Me senté allí, invisible y traicionada mientras todos vitoreaban su nombre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me guste a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana comienza con el sol asomándose a través de las desgastadas cortinas de mi polvoriento apartamento de Chicago. El sonido de coches tocando la bocina y charlas distantes que se filtran a través del húmedo aire del verano. El aroma del cuero viejo y el café se mezcla con el leve zumbido del viejo radiador, que ha sido mi compañero durante 23 años. Mis días se difuminan como acuarelas bajo la lluvia, cocinando comidas que nadie llama para preguntar, limpiando espacios que nadie visita, doblando ropa que huele a soledad y detergente. Aquella mañana en junio, estaba sentada junto a la ventana de mi cocina, con los dedos envueltos alrededor de mi taza de cerámica desportillada, esa con las rosas descoloridas que Dana me regaló para el Día de la Madre hace 15 años. Esperaba nerviosamente la llamada de mi hija, esa que confirmaría los detalles finales de nuestro viaje familiar. El viaje que había financiado silenciosamente vendiendo el collar de perlas de mi madre, ese con los pequeños diamantes que atrapaban la luz como promesas. Meses antes, cuando Dana mencionó por primera vez que quería planear algo especial para la familia, sentí ese familiar aleteo en mi pecho. Esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez no sería una ocurrencia tardía, la solución conveniente para los problemas de todos. Así que aparté mis escasos ahorros, entré en esa casa de empeño en North Clark Street con manos temblorosas, y vi a un extraño pesar la única cosa valiosa que mi madre me había dejado. Pero la llamada nunca llegó esa mañana. En cambio, me quedé mirando el brillante folleto que había tirado descuidadamente sobre mi encimera durante su última visita. El fin de semana de lujo, todos los gastos pagados por Dana. Mi estómago se hundió. Todos los gastos pagados por Dana. Ahí estaba, impreso en elegante caligrafía, el nombre de mi hija tomando crédito por sacrificios que nunca había hecho. Soñé que este viaje sería un nuevo comienzo, una oportunidad para sentir que importaba nuevamente. Pero a medida que se desarrollaba el fin de semana, también lo hacía una realización tan fría y aguda como la brisa del lago que sacude mis ventanas cada noche de invierno. Permíteme llevarte atrás para entender cómo llegué aquí. Permíteme contarte sobre los años de pequeñas traiciones que me prepararon para esta, la más grande de todas. Recuerdo cuando Dana tenía 7 años, acurrucada contra mi pecho con una fiebre que no cedía. Le canté nanas hasta que mi voz se quebró. Acaricié su cabello hasta que mis brazos se adormecieron. «Te quiero, mami», susurró con su pequeña voz ronca. Esos eran los días en que mi amor se sentía correspondido, cuando mis sacrificios se sentían vistos. Pero los niños crecen, y en algún punto del camino, el amor se convierte en expectativa, y la gratitud en derecho. Cuando Dana comenzó la universidad, trabajé turnos dobles en la charcutería Morrison's en el centro de la ciudad. Mis manos agrietadas y sangrantes por los embutidos y los fuertes desinfectantes. El olor a pastrami y salmuera de pepinillos se convirtió en mi perfume. El dolor en mi espalda baja mi constante compañero. Cada cheque de pago fue para su matrícula, sus libros, sus viajes de vacaciones de primavera a los que nunca me invitó. «Estoy construyendo mi futuro, mamá», decía durante nuestras breves llamadas telefónicas. «Lo entiendes, ¿verdad?» Yo entendía. Siempre entendía. Incluso cuando entender se sentía como tragar vidrio. El patrón continuó después de la universidad. La boda de Dana, un lujoso evento en Lincoln Park que me costó mi pequeño fondo de jubilación. Pero es mi día especial, mamá. Quieres que sea perfecto, ¿verdad? El pago inicial para su casa en Evanston. Ahí fueron mis ahorros para emergencias. Es una inversión en el futuro de la familia, mamá. Te lo devolveremos. La promesa flotaba en el aire como la niebla de la mañana, hermosa pero rápida en desaparecer. Cada vez
Me decía a mí misma que esto era amor. Esto era lo que las madres hacían. Dábamos hasta que no nos quedaba nada que dar. Y luego encontrábamos más para dar de todos modos. Pero los agradecimientos se volvieron más cortos, las visitas menos frecuentes, las llamadas telefónicas más interesadas. Ya no era Dana. Era un problema por resolver, un recurso por explotar, una culpa por gestionar. Mi hijo Michael siguió el mismo patrón. Cuando su startup necesitó capital, ¿adivina quién tenía un poco de dinero ahorrado por haber tomado turnos extras? Cuando su auto se averió, ¿quién confirmó el préstamo? Cuando su novia necesitaba un lugar para quedarse solo unas semanas, que se convirtieron en 8 meses, ¿en qué sofá se convirtió su cama? Es tan generosa, señora Patterson, solía decir, comiendo mi comida, usando mis servicios, nunca ofreciéndose a ayudar con las compras. Michael me palmeaba el hombro torpemente. Mamá siempre ha estado ahí para nosotros, le decía, como si yo fuera un mueble confiable en lugar de una persona con sentimientos y necesidades. Y mi hijo menor, Tommy, el dulce Tommy, que pensé que sería diferente. Pero incluso él aprendió el lenguaje familiar de la manipulación emocional. Mamá, sabes que no te pediría si no fuera importante. Se convirtió en su frase de apertura para cada solicitud financiera. Las clases de guitarra, la computadora para la escuela, el depósito de seguridad para su primer apartamento. Cada vez dije que sí. Cada vez vi un poco más de mi dignidad desaparecer. Pero no era solo el dinero. El dinero era solo el síntoma. La verdadera enfermedad era más profunda, más dolorosa. Era la forma en que me miraban a través de mí en las reuniones familiares. Sus ojos deslizándose como si yo fuera papel tapiz. Eran las conversaciones que se detenían cuando entraba en la habitación, los chistes internos en los que nunca me incluían, las cadenas de mensajes grupales que descubría por accidente, llenas de planes hechos sin mí. La mañana de Navidad se convirtió en una actuación. Me sentaba en mi sillón de la esquina, viendo a mis hijos abrir regalos que yo había comprado y envuelto, escuchándolos agradecer a Santa, o uno al otro, o a cualquiera menos a mí. «Oh, esto es bonito», diría Dana sobre el suéter que me había costado ahorrar 3 semanas para comprar. ¿De dónde salió? Como si se hubiera materializado de la nada, como si mis manos no hubieran temblado mientras entregaba mi tarjeta de crédito en Macy's. La soledad era asfixiante, pero lo peor era cómo me hacían cuestionar mi propia realidad. Cuando expresaba dolor por ser olvidada en mi cumpleaños, Dana suspiraba dramáticamente. «Mamá, todos estamos tan ocupados. No puedes esperar que recordemos todo». Cuando mencionaba sentirme excluida de las decisiones familiares, Michael ponía los ojos en blanco. «Estás siendo demasiado sensible. Somos adultos ahora. No necesitamos incluirte en todo. Demasiado sensible». La frase me perseguía en mis noches de insomnio. Tal vez estaba pidiendo demasiado. Tal vez querer sentirme valorada por mis propios hijos era egoísta. Tal vez el problema no eran ellos. Tal vez era yo. La duda se arrastró como la niebla del invierno de Chicago, espesa y desorientadora. Comencé a cuestionar cada conversación, cada reacción, cada momento de dolor. ¿Estaba imaginando los desaires? ¿Estaba fabricando drama donde no existía? Las preguntas se multiplicaban en las silenciosas habitaciones de mi apartamento, haciendo eco en paredes que no contenían respuestas. Luego llegó mi cumpleaños 65. Me desperté esperanzada, teléfono en mano, esperando las llamadas que me harían sentir recordada. La mañana se extendió en la tarde en la noche. Finalmente, a las 9 en punto, Dana envió un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Lo siento, día loco. Te llamo mañana». Nunca lo hizo. 3 días después, terminé en urgencias con dolores en el pecho que los médicos finalmente diagnosticaron como un ataque de pánico. «¿Tiene apoyo en casa?», preguntó amablemente la joven enfermera. Mentí y dije que sí. La verdad, que podría desaparecer durante días sin que nadie lo notara, parecía demasiado humillante como para expresarla en voz alta. Cuando Dana finalmente se enteró de mi visita al hospital, fue a través de una mención casual de Tommy una semana después. Su respuesta fue rápida y ensayada. «¿Por qué no me llamaste? Habría venido».
pero no lo habría hecho. Ambas lo sabíamos. La actuación de preocupación se había vuelto más importante que la preocupación en sí. Fue entonces cuando surgió la idea del viaje familiar. Dana lo mencionó durante una de sus raras visitas, sentada en mi mesa de cocina, golpeando sus uñas manicuradas contra la desgastada fórmica. Deberíamos hacer algo especial como familia. Unas verdaderas vacaciones, ¿sabes? En algún lugar bonito. Sería tan bueno para todos reconectarnos. Mi corazón saltó. Esto era la rama de olivo que había estado esperando. Finalmente, tendría la atención de mis hijos, su presencia, su tiempo. Nos sentaríamos alrededor de las mesas de cena y compartiríamos historias. Caminaríamos por playas o a través de museos, creando recuerdos que nos llevarían a través de los meses solitarios que vendrían. Creo que es una idea maravillosa, dije, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. ¿Dónde estabas pensando? Los ojos de Dana se iluminaron con un entusiasmo que no había visto dirigido a mí en años. Estaba pensando en Door County. Ya sabes, esos pequeños pueblos encantadores en Wisconsin. Hay un resort increíble que encontré en línea. No es barato, pero valdría totalmente la pena. No es barato. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como un puente que se esperaba que yo cruzara. Sabía lo que vendría a continuación sin que ella tuviera que decirlo. Había visto esta danza antes. Bueno, dije cuidadosamente. Suena encantador. ¿Cómo planeabas? Quiero decir, ¿cómo se ve el presupuesto? El rostro de Dana cambió ligeramente, el entusiasmo disminuyendo lo suficiente para revelar el cálculo debajo. Pensé que todos podríamos contribuir, ¿sabes? Juntar nuestros recursos, hacerlo una verdadera inversión familiar. Pero ambas sabíamos quién terminaría pagando la cuenta. Ambas sabíamos quién siempre lo hacía. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina con una calculadora, un montón de facturas y mis extractos bancarios desplegados como cartas del tarot prediciendo mi futuro financiero. El resort que Dana había elegido costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Las habitaciones, las comidas, las actividades. Requeriría cada centavo que había ahorrado, además de vender algo valioso. El collar de mi madre descansaba en su pequeña caja de terciopelo sobre la mesa a mi lado. Lo abrí suavemente, viendo los diamantes atrapar la luz superior. Mi madre lo había usado el día de su boda. Lo conservó durante la depresión. Lo pulió amorosamente cada domingo después de la iglesia. «Esto es para ti, Maggie», había susurrado en su lecho de muerte. «Algo hermoso para cuando necesites recordar que mereces cosas hermosas». Lo vendí 3 días después. El dueño de la casa de empeños fue bastante amable, explicando que las piezas antiguas no eran tan valiosas como la gente esperaba. Aún así, el dinero fue suficiente. Apenas, pero suficiente. Caminé a casa aferrando el efectivo en mi bolso, sintiéndome como si hubiera intercambiado un pedazo de mi alma por la tolerancia de mis hijos. Dana estaba encantada cuando le dije que podía contribuir al viaje. «Oh, mamá, esto va a ser increíble. Tengo tantas ideas. Haremos catas de vino, y hay un spa increíble, y tours en barco por el lago. Me encargaré de toda la planificación. Tú solo relájate y disfruta. Me encargaré de toda la planificación». Las palabras deberían haber sido reconfortantes. En cambio, me llenaron de inquietud que no podía nombrar con exactitud. Durante las siguientes semanas, Dana se entregó a organizar nuestra escapada con una energía que me hizo sentir esperanzada y nerviosa en igual medida. Envió mensajes grupales sobre actividades y reservaciones. Investigó restaurantes e hizo planes para la cena. Reservó tratamientos de spa y tours de vinos con la eficiencia de un agente de viajes profesional. Pero noté algo extraño en esos mensajes grupales. Mi nombre nunca era mencionado. Los planes siempre se presentaban como las vacaciones familiares de Dana, las actividades como los arreglos de Dana, las reservas de hotel y restaurante bajo el grupo de Dana. Cuando Tommy preguntó en el chat grupal quién había reservado el restaurante elegante para nuestra última noche, Dana respondió: «Yo me encargué. No puedo esperar a que todos experimenten este lugar que encontré. El lugar que encontré. Con el dinero del collar de mi madre». Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado.
Dana solo estaba emocionada, solo orgullosa de sus habilidades organizativas. Tal vez había olvidado en su entusiasmo que el viaje no sería posible sin mi contribución. Tal vez me daría crédito cuando estuviéramos todos juntos, cuando el momento se sintiera adecuado. Pero en el fondo, en esa parte de mi corazón que había sido magullada demasiadas veces para confiar fácilmente, sabía mejor. La mañana que partimos hacia Door County, me paré frente al espejo de mi baño, tratando de reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo las líneas alrededor de mis ojos se habían vuelto tan profundas? ¿Cuándo mis hombros habían comenzado a curvarse hacia adentro, como si me estuviera protegiendo de golpes que nunca dejaban de llegar? Alicé mi mejor blusa, la azul marino con pequeñas flores que Dana había elogiado hace años, y forcé una sonrisa que se sentía como agrietar el yeso. El viaje hacia allá fue hermoso. El lago Michigan se extendía infinitamente a nuestra derecha, su superficie brillando como monedas dispersas bajo el sol de la tarde. Dana charlaba emocionadamente desde el asiento del pasajero mientras Michael conducía, señalando puntos de referencia que había investigado, compartiendo curiosidades sobre los pueblos por los que pasábamos. Tommy dormitaba en el asiento trasero a mi lado, con sus auriculares puestos, su cabeza balanceándose contra la ventana. «Esto va a ser tan perfecto», dijo Dana por 100ª vez, girando para mostrarme una sonrisa que parecía genuina. «No puedo creer que haya organizado todo esto. Espera a ver el hotel, mamá. Las fotos en línea no le hacen justicia. Yo organicé todo esto». Nuevamente, ninguna mención de mi contribución, ningún reconocimiento del sacrificio que hizo esto posible. Miré por la ventana e intenté convencerme de que no importaba. Estábamos juntos. Eso era lo que importaba. El hotel era realmente hermoso. Un extenso resort posado sobre un acantilado con vista al lago, con jardines cuidados y un porche envolvente que pertenecía a una revista. Dana nos registró con la confianza de alguien acostumbrado al lujo, charlando fácilmente con el recepcionista sobre habitaciones mejoradas y hora de salida tardía. «Todo está arreglado», anunció mientras repartía las tarjetas llave. «Reservas para cenar, citas de spa, el tour de vinos de mañana. Lo tengo todo cubierto». Nunca había organizado nada tan elaborado antes. No para sus propios cumpleaños, no para su boda, no para ningún evento familiar que yo pudiera recordar. Pero aquí estaba, orquestando nuestro fin de semana con la precisión de alguien que había estado planeando vacaciones de lujo toda su vida. Esa primera noche nos reunimos en el elegante comedor del hotel. La mesa estaba puesta con pesada cubertería y copas de cristal que captaban la luz de la enorme araña de luces encima. Dana había solicitado la mejor mesa, con vistas al lago a través de ventanales del suelo al techo. Todo era perfecto, exquisito, caro. Debería haberme sentido agradecida. Debería haberme sentido orgullosa de la atención al detalle de mi hija. Su deseo de darnos a todos una experiencia memorable. En cambio, me sentí como un cajero automático que había sido vestido e invitado a cenar. La comida fue extraordinaria. Plato tras plato de comida bellamente presentada que costaba más por ración de lo que normalmente gastaba en comestibles en una semana. Dana mantuvo el control, explicando cada plato, recomendando maridajes de vino, desempeñando el papel de anfitriona amable con impresionante habilidad. «Mi hija tiene un gusto tan sofisticado», escuché a Michael decirle a la mujer en la mesa de al lado. «Realmente sabe cómo hacer las cosas bien. Mi hija. Su gusto sofisticado. Su capacidad para hacer las cosas bien. Todo verdad, todo ganado con los diamantes de mi madre». Cuando llegó la cuenta, y sabía que sería sustancial, Dana la tomó con confianza practicada. «Déjame encargarme de esto», dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas la oyeran. «Todo este fin de semana es mi regalo para la familia», firmó con un floreo, añadiendo una generosa propina que hizo que el camarero sonriera con gratitud. «Muchas gracias, señorita Patterson», dijo. «Ha sido un placer servir a su grupo esta noche, señorita Patterson». La mujer que había invitado a su familia a una noche inolvidable. La mujer que había firmado la cuenta con tanta generosidad fácil. Me disculpé y fui al baño de damas, donde me miré en el espejo ornamentado,
e intenté entender lo que estaba sintiendo. La ira parecía demasiado fuerte, la decepción demasiado débil. Era algo más profundo, más corrosivo, el dolor lento y ardiente de ser borrada de mi propia historia. Esa noche, yacía en mi cuidadosamente dispuesta habitación, escuchando las olas del lago a través de la ventana abierta, y me preguntaba cuándo me había vuelto tan invisible para mis propios hijos que podían tomar crédito por mis sacrificios sin siquiera notar que lo estaban haciendo. El patrón continuó durante todo el fin de semana. En la cata de vinos, Dana se presentó al sommelier como la organizadora de nuestro grupo, aceptando cumplidos por su excelente elección de viñedo. Durante el día de spa, agradeció amablemente al personal por acomodar a su grupo con tan poca antelación. En cada restaurante, firmó cada cuenta, acumuló cada agradecimiento, se deleitó en cada cumplido sobre su generosidad y buen gusto. Comencé a sentirme como un fantasma acechando mis propias vacaciones. El punto de ruptura llegó en nuestra última noche. Dana había reservado un comedor privado en el restaurante más exclusivo del resort, un espacio que típicamente requería un mes de reserva anticipada y una garantía con tarjeta de crédito que hizo que mi estómago se contrajera. La habitación era íntima y elegante, con vista al lago al atardecer y una mesa dispuesta para 5 con el tipo de atención al detalle que susurraba dinero de formas que nunca había podido permitirme. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, Dana levantó su copa de vino con la confianza de alguien acostumbrado a hacer brindis. «Quiero decir algo», comenzó, su voz llevando el ligero temblor de emoción que reconocí de su discurso de graduación universitaria. «Este fin de semana ha sido muy importante para mí. Poder reunir a mi familia así, mostrarles cuánto significan para mí, es algo que atesoraré para siempre». Michael levantó su copa. «Por Dana, por hacer posible este increíble fin de semana». Tommy, más despierto de lo que había estado en todo el viaje, intervino. «En serio, hermana, este lugar es increíble. Realmente te superaste. Incluso mi ex marido Robert, que se había unido a nosotros para esta cena final, levantó su copa de vino con aprobación. Tu hija sabe cómo vivir bien», me dijo con una sonrisa que se sintió como una puñalada. «Deberías estar orgullosa». ¡Ah! Los elogios continuaron, cada cumplido añadiendo otra capa a la creciente leyenda de Dana como la benefactora generosa de la familia. Ella brillaba bajo la atención, aceptando cada agradecimiento con modestia graciosa que habría sido admirable si hubiera sido merecida. «Solo quería que tuviéramos hermosos recuerdos juntos», dijo, dando golpecitos a sus ojos con su servilleta de tela. «Eso vale cualquier gasto, pagado con el collar de mi madre». Me senté allí, copa de vino temblando en mi mano, viendo mis ahorros de toda la vida ser acreditados a la cuenta de mi hija con gratitud y admiración. La habitación estaba llena de risas y conversación cálida, pero yo me sentía como si me estuviera ahogando a plena vista. Cuando Dana se excusó para empolvarse la nariz, la seguí fuera del comedor, mi corazón latiendo con el coraje de la desesperación. La encontré en el elegante pasillo, revisando su lápiz labial en un espejo con marco dorado. «Dana», dije en voz baja, «¿puedo hablar contigo un momento?» Ella se volvió, cejas levantadas con la expresión paciente que había perfeccionado para interrupciones tediosas. «¿Qué pasa, mamá? Deberíamos volver. Están a punto de servir el postre». «Este fin de semana», comencé, mi voz más pequeña de lo que había pretendido. «Ha sido maravilloso, de verdad. Pero esperaba, quiero decir, la gente sigue agradeciéndote. Y solo pensé, ¿pensaste qué?» Su tono se había agudizado, el calor del comedor evaporándose como el rocío matutino. Bueno, yo también contribuí a esto. El hotel, los restaurantes, todo. Vendí el collar de mi madre para ayudar a hacer esto posible, y solo pensé que tal vez podrías mencionarlo. No por crédito, sino para que sepan. El rostro de Dana pasó por una serie de expresiones. Sorpresa, cálculo, y finalmente, algo que parecía lástima mezclada con irritación. «Mamá, estás siendo dramática». «Sí, ayudaste con los gastos. Todos lo hicimos. Pero yo soy la que organizó todo. Yo soy la que hizo las reservas, planificó las actividades,
Coordinó los horarios de todos. Eso también vale algo, ¿no? Por supuesto que sí. No estoy diciendo que no sea así. Solo estoy diciendo, ¿estás diciendo que quieres crédito por escribir un cheque? Se acercó más, su voz bajando a un susurro que se sentía más amenazante que si hubiera gritado. ¿De eso se trata? ¿Quieres que sepan que pagaste la cena? Puesto así, mi petición sonaba mezquina, codiciosa, patética, lo cual me di cuenta era exactamente cómo ella pretendía que sonara. No se trata de crédito, dije débilmente. Se trata de sentir que importo, como si fuera parte de esta familia, en lugar de ¿Solo qué, mamá? Solo la cuenta bancaria. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como una bofetada. El rostro de Dana se endureció, sus ojos volviéndose fríos de una manera que me recordaba sorprendentemente a su padre durante nuestras peores peleas. Nadie te pidió que pagaras nada, dijo en voz baja. Ofreciste, insististe en realidad. ¿Y ahora quieres arruinar el buen momento de todos porque estás teniendo remordimiento de comprador? No estoy tratando de arruinar nada. Solo ¿Quieres atención? ¿De eso se trata realmente? ¿No? No soportas que me estén elogiando por algo. Así que tienes que hacerlo sobre ti. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para herir, entregada con la precisión quirúrgica que solo viene de saber exactamente dónde alguien es más vulnerable. Sentí mi coraje desmoronarse, mi justa ira disolviéndose en la vergüenza familiar de ser difícil, exigente, desagradecida. Eso no es... Comencé. Luego me detuve. ¿Cuál era el punto? Había torcido mi simple petición de reconocimiento para convertirla en prueba de mi egoísmo. Había convertido mi deseo de ser vista en evidencia de mi mezquindad. Era una obra maestra de manipulación, y yo había caído directamente en ella. Volvamos, dijo Dana bruscamente, su sonrisa de anfitriona deslizándose de nuevo como una máscara. No queremos hacer esperar a todos. La seguí de vuelta al comedor, donde los demás se reían de alguna historia que Michael estaba contando. Apenas notaron nuestra ausencia, demasiado absortos en el cálido resplandor de la buena comida y los lazos familiares para registrar la tensión crepitante entre Dana y yo. El resto de la noche pasó en una neblina de sonrisas forzadas y respuestas mecánicas. Asentí en los momentos correctos, me reí cuando se esperaba risa, participé en la ilusión de armonía familiar mientras me sentía más sola de lo que había estado en años. Cuando llegó la cuenta final, más grande que cualquier gasto individual que hubiera incurrido en mis 68 años, Dana la firmó con el mismo floreo teatral que había usado todo el fin de semana. El camarero le agradeció profusamente por su generosidad. La anfitriona la felicitó por elegir una forma tan especial de celebrar con su familia. Incluso el camarero le sonrió con la calidez reservada para clientes que propinaban como si imprimieran su propio dinero. Esa noche, sola en mi hermosa habitación de hotel, me senté junto a la ventana mirando la luz de la luna sobre el lago, y traté de entender qué le había pasado a mi familia. ¿Cuándo el amor se había convertido en una transacción? ¿Cuándo mis hijos habían aprendido a tomar sin dar, a aceptar sin reconocer, a verme como un recurso en lugar de como una persona? ¿Y cuándo había empezado a aceptarlo? El viaje de regreso a casa a la mañana siguiente fue tranquilo. Todos parecían cansados, ya sea por los excesos del fin de semana o por la resaca emocional del tiempo familiar, que había sido maravilloso y erróneo en formas que nadie quería examinar demasiado de cerca. Dana dormitaba en el asiento del pasajero, despertando ocasionalmente para murmurar sobre lo perfecto que había sido el fin de semana. Michael se concentraba en conducir, la radio sonando suavemente, su silencio cómodo en la forma que viene de no sentir responsabilidad por los sentimientos de nadie más. Tommy estaba perdido en su teléfono, desplazándose por fotos del viaje, probablemente ya curándolas para las redes sociales. Miré por la ventana al paisaje de Wisconsin pasando y me di cuenta de que estaba deseando llegar a casa, a mi pequeño y tranquilo apartamento, lejos de la actuación de unión familiar, lejos del agotador trabajo de fingir ser feliz mientras era sistemáticamente borrada. Pero las secuelas del viaje apenas comenzaban.
Durante los días siguientes, las fotos comenzaron a aparecer en las redes sociales. Dana aparentemente había tomado cientos de fotos durante el fin de semana. Imágenes espontáneas de todos nosotros riéndonos con vino, fotos posadas frente a fondos escénicos, imágenes artísticamente dispuestas de nuestras comidas y habitaciones de hotel. Las subtituló con descripciones entusiastas de el increíble viaje familiar que organicé y tratando a mis seres queridos con algo de lujo. Amigos y conocidos respondieron con emojis de corazón y comentarios alabando su generosidad. «¡Tienes un corazón tan generoso!», escribió uno. «Tu familia tiene tanta suerte de tener a alguien que hace cosas tan consideradas», escribió otro. Cada publicación era como una pequeña puñalada, no solo porque se estaba llevando el crédito por mi sacrificio, sino porque parecía creer genuinamente que lo merecía. En su versión de los eventos, ella era la hija amorosa que había tratado a su familia con un hermoso fin de semana. Yo era solo... estaba ahí, una receptora agradecida de su amabilidad. Lo peor fue cómo se extendió la historia a través de nuestra familia extendida. Mi hermana Claire llamó, llena de admiración por la consideración de Dana. Mi prima Janet lo mencionó en la iglesia, alabando a mi hija por ser tan buena con su familia. Incluso mi vecina anciana, la señora Morrison, me detuvo en el pasillo para decir lo afortunada que era de tener una hija tan generosa. Cada cumplido se sentía como otra capa de mi identidad siendo pintada encima. En la creciente leyenda del hermoso fin de semana familiar de Dana, no había lugar para la mujer tranquila que había vendido los diamantes de su madre para hacerlo posible. Pero fue la cena familiar un mes después lo que me rompió por completo. Dana había sugerido que nos reuniéramos todos en su casa para mantener los buenos sentimientos de nuestro viaje. Debería haber estado complacida. Una cena familiar en la casa de mi hija, con ella cocinando para todos nosotros. Era el tipo de gesto que había estado esperando durante años. Llegué llevando una botella de vino y un postre que había pasado la tarde preparando. La receta de crumble de manzana de mi madre que había sido mi contribución a las reuniones familiares durante décadas. Dana los aceptó con un agradecimiento distraído, ya ocupada orquestando la noche con la misma energía que había aportado a nuestro fin de semana. El comedor estaba bellamente dispuesto, con velas y flores y la buena porcelana que había registrado para su boda pero rara vez usaba. Robert estaba allí, pareciendo cómodo y relajado de una manera que me hizo darme cuenta de lo raramente que yo me sentía así en entornos familiares. Michael y Tommy ya estaban sumergidos en una conversación sobre el trabajo y los deportes y los temas fáciles que los hombres navegan con tanta facilidad. Me senté en la silla que Dana indicó, la que estaba al final de la mesa, más cerca de la cocina. «Por si necesitamos algo», explicó con una sonrisa que parecía cálida hasta que la examinabas de cerca. Era el mismo asiento que había ocupado en las reuniones familiares durante años. Lo suficientemente cerca para ser útil, lo suficientemente lejos para ser ignorada. La conversación fluyó a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Discutieron trabajos y relaciones y planes futuros con la energía animada de personas que se encuentran genuinamente interesantes. Contribuí cuando me hacían preguntas directas, pero por lo demás me sentí como una observadora en la cena familiar de otra persona. Entonces Robert levantó su copa de vino, el vino que yo había traído, aunque nadie lo había mencionado, y propuso un brindis. «Por Dana», dijo, «por reunirnos a todos y recordarnos lo que realmente significa la familia. Por muchos más fines de semana como Door County», agregó Michael levantando su propia copa. «Eso fue realmente algo especial, hermana». «Ya estoy pensando en dónde podríamos ir la próxima vez», respondió Dana, brillando bajo la cálida luz de su aprecio. «Tal vez algún lugar tropical esta vez. Vi este resort en Florida que se veía increíble». La conversación continuó, todos construyendo sobre el tema del talento de Dana para crear hermosas experiencias familiares. Recordaron detalles del viaje, riendo sobre recuerdos compartidos, planeando futuras aventuras con Dana como su organizadora benevolente. Me senté al final de la mesa, bebiendo vino que había comprado, comiendo comida preparada en una cocina abastecida con alimentos que había ayudado a comprar a lo largo de los años, escuchando a mi familia alabar a mi hija por experiencias compradas con las joyas de mi madre.
y de repente, algo dentro de mí se rompió. No se rompió como una ruptura dramática. Se rompió como un hilo estirado demasiado fino durante demasiado tiempo, finalmente rompiéndose con un sonido que solo yo podía oír. Lo sentí suceder, ese pequeño colapso interno que cambia todo, y supe con absoluta certeza que ya no podía seguir haciendo esto. No podía sentarme en esa silla al final de la mesa, aceptando migajas de inclusión mientras veía mis sacrificios acreditados a otras personas. No podía sonreír y asentir mientras mis hijos reescribían la historia para presentarse como generosos benefactores y a mí como una receptora agradecida. No podía fingir que ser útil era lo mismo que ser valorada. Dejé mi copa de vino, la de cristal del juego que le había dado a Dana para su inauguración de casa, y miré alrededor de la mesa a estas personas que amaba más que a mi propia vida. Realmente las miré, quizás por primera vez en años. Michael, tan encantador y confiado, que había aprendido a pedir ayuda financiera con la facilidad de alguien que pide café. Tommy, dulce y disperso, que trataba mi asistencia como servicios públicos, siempre disponibles, nunca cuestionados, completamente dados por sentados. Robert, cómodo y distante, que elogiaba a Dana por cualidades que nunca había reconocido en mí durante nuestros 22 años de matrimonio. Y Dana, la hermosa y exitosa Dana, que había dominado el arte de aceptar crédito por los sacrificios de otras personas, mientras las hacía sentir agradecidas por el privilegio de ser usadas. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Cuándo mi amor se había convertido en una transacción? Mi generosidad en una expectativa, mi presencia en un inconveniente para ser manejado en lugar de un regalo para ser apreciado. Necesito usar el baño, dije en voz baja, levantándome de mi asiento designado. En el baño, me miré en el espejo caro de Dana, del tipo con iluminación perfecta que revela cada defecto, mientras de alguna manera te hace parecer más como tú misma de lo que preferirías. La mujer mirándome de vuelta estaba cansada, derrotada, más pequeña de lo que recordaba ser, pero había algo más en sus ojos, algo que no había visto en años. Una chispa de ira, sí, pero más que eso, un destello de dignidad negándose a ser completamente apagado. Pensé en el collar de mi madre, en alguna casa de empeño, probablemente adornando el cuello de una extraña que no tenía idea de que una vez había sido usado por una mujer que sobrevivió a la Gran Depresión, negándose a renunciar a sus sueños. Pensé en todos los turnos dobles que había trabajado, todos los lujos a los que había renunciado, todas las veces que había dicho sí cuando debería haber dicho no, solo para mantener mi lugar en la vida de mis hijos. Y me di cuenta de que el lugar que había estado manteniendo no era un lugar en absoluto. Era una posición, útil, confiable, olvidable. Cuando volví al comedor, la conversación había pasado a otros temas, pero la energía seguía siendo la misma, cálida, exclusiva, cómoda para todos menos para mí. Volví a mi asiento al final de la mesa y terminé mi vino en silencio, tomando una decisión que se sentía como despertar después de años de sueño. Había terminado. No terminado en el sentido dramático de confrontaciones de telenovelas o ultimátums enojados. Terminado en la forma tranquila de una persona que de repente entiende que la dignidad no es negociable y el amor no es algo que puedas comprar, sin importar cuánto estés dispuesta a gastar. La cena terminó con el habitual alboroto de abrazos y promesas de reunirnos pronto. Ayudé a limpiar la mesa. Por supuesto que lo hice, se esperaba, y me despedí con la clase de agradable normalidad que no da ninguna pista de revolución interna. En casa esa noche, me senté en mi pequeña sala rodeada de álbumes de fotos y recuerdos, y comencé a planear mi emancipación. Empezó pequeño. Cuando Dana llamó la semana siguiente para pedir mi ayuda con su pago hipotecario, un préstamo temporal, prometió, solo hasta que llegara dinero del trabajo. Dije que no. La palabra se sintió extraña en mi boca, como hablar un idioma que había olvidado que conocía. Hubo silencio al otro lado de la línea, luego una risa que sonaba más confundida que divertida. ¿No?, repitió, como si no estuviera segura de haber oído correctamente. No, dije de nuevo, más firmemente esta vez. No puedo ayudar con eso ahora.
¿No puedes o no quieres? La temperatura en su voz había bajado varios grados. No quiero, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Dana habló de nuevo, su voz llevaba el tono herido que había perfeccionado como adolescente para salirse con la suya. No entiendo qué te pasa últimamente, mamá. Desde el viaje, has estado actuando extraño. Extraño. Como si esperar reconocimiento por mis sacrificios fuera un trastorno de personalidad. Como si querer ser tratada como una persona en lugar de una alcancía fuera un defecto de carácter que requería corrección. No me pasa nada, dije con calma. Simplemente no estoy en posición de prestar dinero en este momento. Pero le prestaste dinero a Michael para su auto el mes pasado. Tenía razón, por supuesto. Lo había hecho. Pero Michael no había tomado crédito por organizar un fin de semana de lujo con mi dinero. Michael no me había dejado sentada en la cena familiar, escuchando alabanzas por una generosidad que no era suya. Eso fue el mes pasado, dije. Esto es ahora. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración. Casi podía verla recalculando su enfoque. Dana siempre había sido hábil para leer a las personas, para encontrar los botones emocionales que abrían billeteras y anulaban objeciones. Mamá, estoy preocupada por ti. No estás actuando como tú misma. Tal vez deberíamos organizar que veas a alguien, que hables con un profesional sobre lo que estás pasando. Ah, ahí estaba. La sugerencia de que mi repentina renuencia a financiar sus vidas era un síntoma de declive mental en lugar de claridad mental. Era brillante, realmente. Reformular mi creciente columna vertebral como evidencia de problemas cognitivos. Lo consideraré, dije, solo para terminar la conversación. Tengo que irme ahora, Dana. Hablaré contigo pronto. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente por la adrenalina y la incredulidad. Acababa de decirle que no a mi hija. Acababa de rechazar una solicitud de dinero sin ofrecer una alternativa o una disculpa. Acababa de priorizar mi propia seguridad financiera sobre la conveniencia de otra persona. Se sentía aterrador y liberador en igual medida. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses. La respuesta de la familia a mis nuevos límites fue rápida y predecible. Michael llamó con preocupación en su voz. Dana había hablado con él sobre mi comportamiento preocupante, y pensaban que tal vez me estaba volviendo deprimida o confundida. Tommy pasó con flores y el tipo de amabilidad gentil que mostrarías a alguien recuperándose de una lesión en la cabeza. Incluso Robert se involucró, llamando para sugerir que podría beneficiarme de pasar tiempo con gente de mi edad, tal vez uniéndome a un centro para personas mayores o adoptando algunos pasatiempos que me dieran propósito nuevamente. Propósito. Como si 50 años de mantener a mi familia no hubieran sido propósito suficiente. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con que todos se movilizaron para abordar el problema de mi recientemente encontrado amor propio. Una semana después de decirle que no a la solicitud hipotecaria de Dana, había recibido 3 llamadas telefónicas expresando preocupación por mi estado mental, 2 sugerencias para ayuda profesional y una oferta para ayudarme a reorganizar mis finanzas, para asegurarme de que no estuviera tomando malas decisiones. Ninguno de ellos pareció considerar que podría estar tomando las primeras buenas decisiones que había tomado en años. La presión se intensificó en las siguientes semanas. Dana comenzó a pasar sin avisar, trayendo comestibles que no necesitaba y haciendo preguntas indagadoras sobre mi día, mi sueño, mi estado mental general. Michael comenzó a incluirme en mensajes grupales con memes inspiradores y sugerencias para actividades que podrían levantar mi ánimo. Me estaban matando con amabilidad. El tipo de amabilidad preocupada que sirve para resaltar lo irrazonable que estás siendo por tener límites en primer lugar. Pero me mantuve firme. Cuando Tommy necesitó dinero para un depósito de seguridad, sugerí que le pidiera a su padre. Cuando Dana quiso ayuda con las compras navideñas, le recomendé que probara esa aplicación de presupuesto de la que siempre me hablaba. Cuando la novia de Michael necesitó un lugar para quedarse de nuevo, mencioné varios hoteles asequibles en su rango de precio. Cada rechazo se sentía como levantar un peso que no me había dado cuenta de que estaba cargando. Cada no
Creaba espacio para algo que casi había olvidado que existía. Mis propios deseos, mis propias necesidades, mi propio sentido de lo que merecía de las personas que decían amarme. Pero la verdadera prueba llegó cuando Dana decidió escalar. Era un martes por la noche en noviembre, frío y crujiente con la promesa del invierno de Chicago, cuando apareció en mi puerta con refuerzos. Robert estaba con ella, luciendo incómodo pero determinado, y Michael lo seguía con la expresión resignada de alguien que había sido reclutado en drama familiar contra su mejor juicio. «Necesitamos hablar, mamá», dijo Dana sin preámbulo cuando abrí la puerta. Pasó junto a mí hasta mi pequeña sala, Robert y Michael siguiéndola como conspiradores reacios. Cerré la puerta y me giré para enfrentarlos. 3 hijos adultos organizando una intervención para mi inconveniente respeto propio. Dana claramente se había preparado para este momento. Se había armado con ejemplos de mi comportamiento preocupante, los préstamos rechazados, las solicitudes de ayuda rechazadas, la falta general de entusiasmo por ser el cajero automático personal de todos. «Estamos preocupados por ti», comenzó, acomodándose en mi sillón como si lo poseyera. «La forma en que has estado actuando últimamente no es como tú. Siempre has sido tan generosa, tan dadora. Y ahora... ¿Ahora qué?», pregunté con calma. «Ahora eres diferente, fría, egoísta. Es como si ya no te importara tu familia. Egoísta. Después de 50 años de poner sus necesidades antes que las mías, después de vender las joyas de mi madre para financiar sus vacaciones, después de trabajar turnos dobles para pagar sus educaciones, me estaban llamando egoísta por finalmente decir que no». Robert se inclinó hacia adelante con el tipo de expresión preocupada que había perfeccionado durante nuestro matrimonio para manejar mis peticiones más irrazonables. «Maggie, solo queremos entender qué ha cambiado. Siempre has estado ahí para los niños, siempre dispuesta a ayudar cuando lo necesitaban. Esta retirada de la vida familiar no es saludable. Retirada de la vida familiar. Como si negarme a financiar sus aventuras constituyera abandonarlos por completo». Michael, para su crédito, parecía profundamente incómodo con todo el procedimiento. «Mamá, no estamos tratando de atacarte. Solo extrañamos la forma en que eran las cosas. La forma en que eran las cosas. Cuando era útil, cuando decía sí a todo, cuando estaba agradecida por cualquier migaja de atención que me arrojaban. La forma en que eran las cosas», repetí lentamente, «no funcionaba para mí». La compostura de Dana se agrietó ligeramente. «¿Qué se supone que significa eso? Siempre hemos sido una familia unida. Siempre hemos estado ahí el uno para el otro. ¿Lo hemos estado?». La pregunta salió más aguda de lo que había pretendido, porque desde donde me siento, se siente como si yo hubiera estado allí para todos ustedes, y ustedes han estado allí para mi chequera. «Eso no es justo, mamá», protestó Michael. «Te amamos. El dinero no tiene nada que ver con eso». «¿No lo tiene?». Miré a sus caras, la indignada de Dana, la condescendiente de Robert, la genuinamente confundida de Michael. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algún lugar que no requiriera que yo pagara? ¿Cuándo fue la última vez que me agradecieron por algo que hice en lugar de llevarse el crédito ustedes mismos?» Silencio. El tipo de silencio que sigue a una pregunta que nadie quiere responder, porque la respuesta demuestra el punto que se está haciendo. Dana se recuperó primero, su cara sonrojándose con la ira justa de alguien cuya visión del mundo está siendo desafiada. «No puedo creer que estés llevando la cuenta así. Eso no es de lo que se trata la familia». «¿De qué se trata la familia, entonces?», pregunté. «Porque genuinamente me gustaría saber. Porque en la forma en que lo he experimentado últimamente, la familia parece ser que yo doy y ustedes toman, y todos fingimos que es normal». «Estás siendo ridícula», espetó Dana. «Nadie te obligó a pagar ese viaje. Nadie te obligó a ayudar con pagos hipotecarios o préstamos para autos o cualquier otra cosa. Tú ofreciste. Tú querías ayudar. Sí quería ayudar. Quería ayudar porque los amo. Pero la ayuda se supone que debe ser apreciada, no esperada. Y se supone que debe ser reconocida, no reclamada por otra persona». Robert suspiró con la paciente fatiga de alguien lidiando con un niño difícil.
Maggie, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Llevar la cuenta de quién hizo qué, esta demanda de crédito y reconocimiento, no es como tú. Tal vez debería ser como yo, dije en voz baja. Tal vez debería haber llevado la cuenta desde el principio. Me levanté, de repente agotada por la conversación, por el trabajo emocional de explicar por qué merecía respeto básico de mi propia familia. Creo que todos deberían irse ahora, dije. Los ojos de Dana se abrieron con shock y algo que podría haber sido genuino dolor. Mamá, vinimos aquí porque estamos preocupados por ti, porque te amamos y queremos ayudar. Si me aman, dije, entonces ámenme lo suficiente para respetar mis decisiones. Ámenme lo suficiente para reconocer mis contribuciones. Ámenme lo suficiente para verme como una persona en lugar de como un recurso. Michael se levantó lentamente, claramente listo para escapar de la incómoda conversación. Quizás todos deberíamos tomar algo de tiempo para pensar en esto. Buena idea, estuve de acuerdo. Tómense todo el tiempo que necesiten. Salieron de mi apartamento con la confusión aturdida de personas que habían esperado un resultado completamente diferente. Dana se quedó en la puerta, pareciendo que quería decir algo más, pero yo ya la estaba cerrando detrás de ellos. Sola otra vez. Me apoyé contra la puerta y sentí la familiar mezcla de liberación y pánico que viene con quemar puentes que has pasado toda una vida construyendo. Pero lo había hecho. Finalmente había dicho las cosas que había estado pensando durante años. Finalmente me había defendido a mí misma en lugar de disculparme por querer ser tratada con dignidad. Ahora tenía que averiguar qué venía después. El silencio que siguió fue diferente de la soledad a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Este era un silencio elegido, comprado con coraje en lugar de recibido como castigo. Se sentía limpio de una manera que me sorprendió. Pasaron días sin contacto de ninguno de ellos, y comencé a darme cuenta de cuánta energía había estado gastando en gestionar sus emociones, anticipar sus necesidades, caminar de puntillas para mantener la paz familiar. Sin esa tensión constante, mi apartamento se sentía más grande, más tranquilo, más como un hogar que como una sala de espera. Empecé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Leía libros sin interrupción. Me daba largos baños sin preocuparme por perderme llamadas telefónicas importantes. Compraba comestibles solo para mí, y me maravillaba de lo poco espacio que mis necesidades reales requerían en el carrito de compras. Una noche, mientras clasificaba papeles viejos, encontré la tarjeta de presentación de la abogada que la señora Ramírez había mencionado meses atrás. Sarah Chen, decía, especializada en derecho de personas mayores y planificación patrimonial. La había guardado pensando que podría necesitarla algún día para simples actualizaciones de testamento, pero ahora me preguntaba si habría otras formas en que ella podría ayudarme. A la mañana siguiente, llamé a su oficina. Sarah Chen era más joven de lo que había esperado, probablemente alrededor de la edad de Dana, con ojos amables y el tipo de competencia profesional que te hace sentir escuchada en lugar de manejada. Su oficina en el centro de Chicago era modesta pero cómoda, con fotografías de familias y certificados en las paredes que sugerían tanto experiencia como éxito. Señora Patterson, dijo después de que le expliqué mi situación, lo que está describiendo es desafortunadamente muy común. La explotación financiera de miembros mayores de la familia a menudo pasa desapercibida, porque parece generosidad familiar desde afuera. Pero yo di voluntariamente, dije. No fui obligada a ayudar con nada. La coerción no tiene que ser obvia para ser efectiva, respondió gentilmente. Manipulación emocional, culpa, aislamiento, estos pueden ser tan poderosos como amenazas directas. El hecho de que esté aquí sugiere que ha comenzado a reconocer que algo no estaba bien en la dinámica. Me explicó opciones que no sabía que existían, formas de proteger mis activos restantes, herramientas legales para asegurar que mis deseos fueran respetados, recursos para adultos mayores que se sentían financieramente vulnerables en relaciones familiares. Por primera vez en meses, sentí que alguien tomaba mis preocupaciones en serio en lugar de tratar de convencerme de que eran infundadas. ¿Qué recomendaría?, pregunté. Primero, aseguramos lo que le queda. Establecemos cuentas a las que nadie más que usted pueda acceder.
Establecemos límites legales claros alrededor de sus activos financieros. Luego trabajamos en la planificación patrimonial que refleje sus deseos reales en lugar de lo que otros podrían esperar de usted. ¿Y si mis hijos impugnan algo de esto? Sarah Chen sonrió con la confianza de alguien que había manejado situaciones similares muchas veces antes. Déjelos. Usted tiene todo el derecho de controlar su propio dinero mientras esté viva y distribuirlo como le parezca después de su muerte. Las relaciones familiares no dan derecho a nadie a su apoyo financiero. Salí de su oficina 2 horas después con una carpeta llena de documentos y un plan que se sentía como una armadura. Por primera vez en años, mi dinero era verdaderamente mío otra vez. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando Dana llamó con noticias que llegaron directamente al corazón de todo con lo que había estado luchando. «Mamá», dijo, su voz brillante de emoción, «tengo noticias increíbles. ¿Sabes ese ascenso que he estado esperando? Lo conseguí. Y para celebrar, quiero planear otro viaje familiar. Algún lugar realmente especial esta vez. Estaba pensando quizás Europa. Encontré este increíble paquete de tour que sería perfecto para todos nosotros. Europa. Las vacaciones soñadas que había fantaseado durante décadas pero nunca había podido pagar. La experiencia única en la vida que la generación de mi madre nunca había tenido la oportunidad de tomar. «Suena maravilloso», dije cuidadosamente. «¿Cómo planeas pagarlo?» «Bueno, pensé que podríamos hacer lo mismo que hicimos para Door County. Unir nuestros recursos, hacerlo una verdadera inversión familiar. Ya he investigado los costos, y creo que si todos contribuimos, significando si yo contribuyo mientras ella se lleva el crédito. Dana», dije, sorprendiéndome a mí misma con lo tranquila que sonaba. «No podré ayudar a pagar un viaje así». Silencio. Luego una risa que sonó forzada. «Mamá, estamos hablando de Europa. Esta es una oportunidad única en la vida. No puedes decirme que no quieres ver París, o Roma, o...» «Me encantaría ver París y Roma», interrumpí, «pero no pagaré por el privilegio de verte tomar crédito por hacerlo posible». El silencio que siguió fue diferente, más profundo, más impactado. «No sé de qué estás hablando», dijo Dana finalmente. «Sí, lo sabes. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Igual que sabías exactamente lo que estabas haciendo en Door County cuando dejaste que todos te agradecieran por un viaje que no pagaste. Yo organicé todo, con mi dinero del collar de mi madre, que vendí para que pudiéramos tener esa experiencia juntos. Y en lugar de ser reconocida como colaboradora, tuve que sentarme allí viendo a todos alabarte por tu generosidad». La voz de Dana cambió, volviéndose medida y cuidadosa. «Mamá, hemos hablado de esto. Estás obsesionada con algo que no es. Estoy obsesionada con la verdad. Y la verdad es que estoy cansada de financiar experiencias por las que no recibo crédito. Estoy cansada de ser útil mientras soy invisible. Estoy cansada de fingir que ser aprovechada es lo mismo que ser amada». Cuando Dana habló de nuevo, su voz se había vuelto fría. «Ya veo. Así que de esto se trata realmente. Quieres que la gente sepa que tienes dinero. Quieres crédito por escribir cheques. Quieres que te agradezcan por hacer lo que cualquier madre amorosa haría. Quiero ser respetada por mis propios hijos. Quiero que mis contribuciones sean reconocidas. Quiero ser tratada como una persona en lugar de como una cuenta bancaria con emociones. ¿Y si no hacemos eso? Si no actuamos con gratitud a tu satisfacción, entonces simplemente ¿nos cortarás? ¿Retirarás tu amor porque no apreciamos tu dinero de la manera que quieres que lo hagamos?» La acusación golpeó exactamente donde estaba destinada a golpear. Ese lugar suave donde mi amor por mis hijos vivía junto a mi miedo desesperado de perderlos por completo. Por un momento, sentí el viejo impulso familiar de disculparme, de retroceder, de aceptar cualquier migaja de afecto que estuvieran dispuestos a ofrecer a cambio de continuo apoyo financiero. Pero luego, recordé las palabras de Sarah Chen. Las relaciones familiares no dan derecho a nadie a su apoyo financiero. Y recordé el collar de mi madre, vendido para financiar unas vacaciones donde me hicieron invisible. Y sentí ese acero en mi columna otra vez. Esto no se trata de retirar mi amor, Dana.
Se trata de retirar mi financiamiento. Siempre te amaré, pero no siempre pagaré por el privilegio. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo con la aterradora libertad de haber finalmente dicho lo que necesitaba ser dicho. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En cuestión de horas, mi teléfono zumbaba con mensajes de Michael y Tommy, ambos expresando shock y decepción por mi ultimátum. El chat grupal familiar, ese al que me habían agregado pero en el que raramente participaba, de repente cobró vida con discusiones sobre mi comportamiento y preocupaciones sobre mi estado mental. Robert llamó para sugerir que estaba teniendo algún tipo de colapso y necesitaba ayuda profesional inmediatamente. «Esto no es como tú, Maggie», dijo con el tipo de firmeza gentil reservada para manejar situaciones de crisis. «Los niños están muy preocupados. Muy preocupados. Sobre perder su acceso a mi cuenta bancaria. Más probablemente. Pero el golpe más cruel vino de una fuente inesperada. Estaba tomando café con mi vecina, la señora Ramírez, unos días después de la llamada telefónica con Dana, agradecida por su presencia constante y falta de juicio, cuando ella mencionó suavemente algo que había visto en línea. «Mija», dijo cuidadosamente, «no me gusta meterme en asuntos familiares, pero creo que deberías saber. Tu hija publicó algo en ese Facebook. Sobre ti». Mi estómago cayó. «¿Qué tipo de algo?». La señora Ramírez dudó, claramente incómoda. Está diciendo que no estás bien, que has estado actuando extraño, haciendo demandas irrazonables, alejando a la familia. Está pidiendo a la gente que te mantenga en sus oraciones durante este momento difícil. Humillación pública. El arma final en el arsenal de Dana. No contenta con llevarse el crédito por mis sacrificios, ahora me estaba pintando públicamente como mentalmente inestable por negarme a continuar haciéndolos. Le pedí a la señora Ramírez que me mostrara la publicación en su teléfono, y ahí estaba. Un mensaje cuidadosamente elaborado que lograba sonar amoroso y preocupado, mientras me pintaba como una mujer mayor difícil que estaba luchando con algunos desafíos y alejando a las personas que más la aman. Los comentarios estaban llenos de simpatía por la situación de Dana y oraciones por mi recuperación de lo que fuera que estaba causando mi comportamiento irrazonable. Amigos y conocidos que me habían conocido durante años estaban discutiendo públicamente mi aparente declive mental y ofreciendo apoyo a mi devota hija, que estaba manejando una situación tan difícil con tanta gracia. Miré la pantalla, viendo mi reputación disolverse en tiempo real, y me di cuenta de que esto era lo que sucedía cuando dejabas de ser útil. Este era el precio de la dignidad. Ser etiquetada como difícil, inestable, exigente. Así era como las familias amorosas trataban con miembros que dejaban de aceptar sus roles asignados. Por un momento, el viejo pánico subió a mi pecho. El impulso de llamar a Dana, disculparme, prometer ser más razonable si solo quitaba esa publicación y restauraba mi posición en nuestro círculo social. El miedo a estar sola superando el deseo de ser respetada. Pero luego miré el amable rostro de la señora Ramírez, lleno de preocupación y comprensión, y me di cuenta de algo importante. Las personas que realmente me conocían, que me habían visto luchar y sacrificarme, y dar todo lo que tenía a una familia que me daba por sentada, esas personas no creerían la versión de Dana de los eventos. Y las personas que sí la creyeran sin cuestionar, no eran realmente mis amigos de todas formas. «Déjalos hablar», dije finalmente, devolviendo el teléfono a la señora Ramírez. «Déjalos a todos hablar». Esa noche, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Saqué mi laptop, esa que Tommy me había ayudado a elegir hace 3 Navidades, y creé mi propia publicación en redes sociales. No una respuesta a las acusaciones de Dana, no una defensa de mi comportamiento, sino algo completamente distinto. Escribí sobre el collar de mi madre. Escribí sobre la mujer que lo había usado durante la depresión, que lo había conservado a través de décadas de dificultades, que lo había guardado para pasarlo a su hija como un símbolo de valor duradero. Escribí sobre venderlo para financiar unas vacaciones familiares, sobre ver a mi hija llevarse el crédito por mi sacrificio, sobre la lenta realización de que el amor no debería requerir borrarme.
Escribí sobre la diferencia entre ser útil y ser valorada, entre comprar afecto y ganar respeto, entre obligación familiar y amor familiar. No mencioné a Dana por su nombre. No respondí a sus acusaciones ni defendí mi estado mental. Simplemente conté mi verdad, tranquila y claramente, y dejé que la gente sacara sus propias conclusiones. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los comentarios llegaron de personas compartiendo sus propias historias de explotación familiar, sus propias luchas con hijos adultos que tomaban más de lo que daban, sus propios viajes hacia el amor propio después de años de ser dados por sentados. Mujeres de mi edad y mayores se comunicaron con mensajes de apoyo y comprensión, muchas compartiendo experiencias notablemente similares. Gracias por decir lo que tantas de nosotras hemos sentido, escribió una mujer. Pensé que era la única. Tu coraje me da esperanza, escribió otra. He estado haciendo excusas por el comportamiento de mi familia durante tanto tiempo, que casi olvidé que tenía derecho a parar. La conversación pública que había comenzado con el intento de Dana de avergonzarme evolucionó en algo más grande. Una discusión sobre las expectativas puestas en los miembros mayores de la familia, sobre la diferencia entre generosidad y explotación, sobre el derecho de los padres a establecer límites con hijos adultos, que habían aprendido a ver el amor como un derecho. Había iniciado accidentalmente un movimiento simplemente diciendo la verdad sobre mi vida. Pero la respuesta más significativa vino de una fuente inesperada. Tommy apareció en mi puerta 3 días después de que mi publicación se volviera viral, luciendo avergonzado y cargando una pequeña planta en maceta. No flores, que habrían sido un gesto, sino algo vivo que requería cuidado y atención continuos. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?» Lo dejé entrar, curiosa sobre lo que había venido a decir. De todos mis hijos, Tommy había sido el más callado durante el reciente drama familiar, participando sin liderar, siguiendo sin acuerdo entusiasta. Se acomodó en mi sillón, el mismo que Dana había reclamado durante su intento de intervención, y miró alrededor de mi apartamento como si lo estuviera viendo por primera vez. «Leí tu publicación», dijo finalmente. Y creo que te debo una disculpa. En realidad, sé que lo hago. Todos lo hacemos. La admisión me tomó por sorpresa. Me había acostumbrado tanto a que mi perspectiva fuera descartada, que escucharla validada por uno de mis hijos se sintió surrealista. «Tommy, ¿no tienes?» «Sí, tengo». «Mamá, cuando leí sobre el collar de tu madre, sobre cómo lo vendiste para ese viaje y luego tuviste que ver a Dana llevarse todo el crédito, me sentí enfermo, realmente enfermo, porque sabía que era verdad y sabía que solo había estado allí dejando que sucediera». Se inclinó hacia adelante, su joven rostro serio de una manera que no había visto desde que era niño. «Recuerdo ese collar, recuerdo que me lo mostraste cuando era pequeño, contándome historias sobre la abuela usándolo para ir a la iglesia todos los domingos. Y lo vendiste por nosotros. Y ni siquiera lo notamos. Estaban disfrutando», dije gentilmente. «Eso es lo que yo quería». «¿Pero a qué costo?» «Mamá, has estado cuidando de todos nosotros durante toda nuestra vida, y de alguna manera nos convencimos de que eso era simplemente normal, que existías para resolver nuestros problemas y financiar nuestros sueños, y no pedir nada a cambio». Tommy pasó sus manos por su cabello, un gesto que había hecho desde la infancia cuando trataba de procesar pensamientos complicados. «La cosa es, ni siquiera creo que nos diéramos cuenta de que lo estábamos haciendo. Simplemente se convirtió en este patrón, ¿sabes? Tommy necesita dinero para el alquiler. Llama a mamá. Dana quiere organizar algo caro. Mamá contribuirá. El auto de Mike se descompone. Mamá puede ayudar. Te convertimos en este recurso que siempre estaba disponible, siempre confiable, siempre dispuesto. Yo estaba dispuesta», dije. Me encantaba ayudarlos cuando lo necesitaban, pero empezamos a darlo por sentado. Y peor que eso, empezamos a darte a ti por sentada. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros preguntó cómo estabas? No cómo estabas con el dinero o si podías ayudar con algo, sino solo ¿cómo estabas? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, sin respuesta porque ambos conocíamos la respuesta.
Debería haberlo notado, continuó Tommy. Después de que papá se fue, después de que todos nos fuimos, simplemente seguiste dando y nosotros simplemente seguimos tomando. Y cuando finalmente dijiste basta, en lugar de examinar nuestro propio comportamiento, decidimos que tú eras el problema. Se levantó y caminó hasta mi ventana, mirando al horizonte de Chicago que había sido el telón de fondo de toda mi vida adulta. La publicación de Dana, sobre ti siendo difícil e irrazonable. Mamá, eso no estaba bien. Eso fue cruel. Y debería haber dicho algo. Debería haberte defendido en lugar de simplemente quedarme callado y esperar que todo pasara. La disculpa que había estado esperando escuchar durante años finalmente estaba siendo expresada, y me encontré llorando sin darme cuenta de que había empezado. Pero lo peor, dijo Tommy volviéndose para mirarme, es que creo que parte de nosotros realmente lo creía. Que tú queriendo reconocimiento por tus sacrificios era de alguna manera egoísta. Que tú pidiendo ser tratada con respeto era pedir demasiado. Nos habíamos acostumbrado tanto a que fueras desinteresada que olvidamos que se suponía que eras una persona también. Volvió a la silla y se sentó, realmente mirándome por primera vez en la conversación. Quiero hacerlo mejor, mamá. Quiero aprender cómo tener una relación contigo que no se trate de lo que puedes hacer por mí. Quiero apreciarte por quién eres, no solo por lo que proporcionas. No sé exactamente cómo hacer eso. Me he acostumbrado bastante a la vieja manera, pero quiero intentarlo. No era una transformación completa. No era una promesa de que todo sería perfecto a partir de ahora, pero era reconocimiento, y reconocimiento, y el comienzo de algo que se sentía más como amor auténtico que cualquier cosa que hubiera experimentado de mis hijos en años. A mí también me gustaría eso, dije. Tommy sonrió. Y por un momento parecía el pequeño niño que solía subirse a mi regazo durante las tormentas eléctricas, que confiaba en que yo podía mejorar todo con abrazos y cuentos y paciencia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Por supuesto. ¿Qué te hizo finalmente decir que no? Después de todos estos años de decir sí a todo, ¿qué cambió? Lo pensé, tratando de identificar el momento exacto en que la acomodación se convirtió en resistencia, cuando el amor se convirtió en respeto propio. Me di cuenta de que estaba desapareciendo. Dije finalmente, no solo mi dinero, sino yo. Mis contribuciones, mis sacrificios, mi presencia, todo estaba siendo absorbido en las historias de otras personas sobre sí mismas. Me volví invisible en mi propia vida, y me di cuenta de que si no luchaba por mi derecho a existir, nadie más lo iba a hacer por mí. Tommy asintió lentamente, procesando esto en la forma pensativa que había heredado de mi lado de la familia. Por lo que vale, dijo, eres la más visible que has sido en años. Esa publicación que escribiste, la forma en que te enfrentaste a todos nosotros, los límites que estás estableciendo. Es como si finalmente estuvieras ocupando espacio de nuevo en lugar de solo existir en los espacios que otras personas dejan para ti. Era la cosa más perspicaz que alguno de mis hijos me había dicho en décadas. Y vino del que siempre había pensado que era el menos introspectivo. Hay algo más, dijo Tommy mientras se preparaba para irse. Dana y Mike no están listos para escuchar esto todavía. Todavía están enojados, todavía convencidos de que tú eres la que está siendo irrazonable. Pero creo que, eventualmente, entrarán en razón. Este no puede ser el final de nuestra familia. No tiene que ser el final. Estuve de acuerdo. Pero tiene que ser diferente. Después de que Tommy se fue, me senté en mi tranquilo apartamento y sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. No esperanza de que mis hijos volvieran a necesitarme en las viejas formas, sino esperanza de que pudiéramos encontrar nuevas formas de amarnos que no requirieran la desaparición de nadie. Era un comienzo. En las siguientes semanas, Tommy cumplió su promesa de ser diferente. Llamaba regularmente, no para pedir nada, sino simplemente para hablar. Recordó mi cumpleaños, no con regalos caros que yo podría haber ayudado a financiar, sino con una tarjeta hecha a mano y una visita que era puramente sobre pasar tiempo juntos. Empezó a prestar atención a mi vida en formas que nos sorprendieron a ambos. Notó cuando mencioné tomar una clase de arte y pidió ver las pinturas en las que había estado trabajando. Recordó historias que conté sobre mi infancia
e hizo preguntas de seguimiento en visitas posteriores. Me trató como alguien cuyos pensamientos y experiencias valía la pena conocer, no solo alguien cuyos recursos valía la pena acceder. Era una pequeña transformación, pero se sentía revolucionaria. Las clases de arte se habían convertido en mi refugio durante lo peor del conflicto familiar. Cada martes por la noche, conducía a un centro comunitario en Lincoln Square y pasaba 2 horas con un grupo de adultos mayormente mayores que estaban redescubriendo la creatividad después de décadas de otras prioridades. Nuestra instructora, Margaret, era una ex profesora de arte de secundaria en sus 70 años que trataba nuestros tímidos esfuerzos con la misma seriedad que una vez había traído a obras maestras adolescentes. Nos enseñó a ver la luz de manera diferente, a entender que las sombras no eran la ausencia de algo, sino la presencia de contraste y profundidad. El arte, dijo durante una clase particularmente significativa, se trata de hacer visible lo que siempre estuvo allí, pero nunca se notó. Pensé en esa frase constantemente durante esos difíciles meses. Hacer visible lo que siempre estuvo allí, pero nunca se notó. Parecía describir exactamente lo que había estado tratando de hacer. No crear algo nuevo, sino revelar algo que había sido pasado por alto. Mis pinturas no eran sofisticadas o técnicamente logradas, pero eran mías de una manera que nada había sido mío por años. Los colores que elegí, los temas en los que me enfoqué, las emociones que traté de capturar, todo venía de una parte de mí que había estado dormida tanto tiempo que había olvidado que existía. Pinté la vista desde la ventana de mi apartamento en diferentes momentos del día, siguiendo la forma en que la luz de Chicago cambiaba con las estaciones. Pinté mis manos, ahora más viejas, marcadas por años de trabajo y preocupación, pero todavía capaces de crear algo hermoso. Pinté el collar de mi madre de memoria, tratando de capturar no solo su apariencia, sino el peso de todo lo que había representado. Margaret nos animaba a compartir nuestro trabajo entre nosotros, y me sorprendieron las historias que surgieron. Ruth, una viuda en sus 80 años, pintaba retratos de su difunto esposo que se volvían más vibrantes a medida que procesaba su dolor. Frank, un mecánico jubilado, creaba composiciones abstractas que de alguna manera capturaban el ritmo y la energía de las máquinas que había pasado 40 años reparando. Éramos una comunidad de personas reclamando partes de nosotros mismos que habían sido dejadas de lado por practicidad, redescubriendo voces que pensábamos que habíamos perdido. Pero el verdadero avance llegó durante una clase en diciembre, cuando Margaret nos pidió que pintáramos algo que representara la transformación. Miré el lienzo en blanco durante 20 minutos, abrumada por las posibilidades. Tanto había cambiado en mi vida durante el último año: mi relación con mis hijos, mi comprensión de mi propio valor, mi disposición a priorizar mis propias necesidades. ¿Cómo pintas una revolución personal? Entonces recordé un momento de principios de esa semana. Había estado caminando por Millennium Park, aprovechando una tarde de diciembre inusualmente cálida, cuando noté un árbol que había perdido todas sus hojas, pero todavía estaba de pie alto y fuerte contra el cielo invernal. No quebrado por el cambio de estación, sino revelado por él. Su verdadera estructura era visible ahora que todo el follaje decorativo había caído. Pinté ese árbol, pero mientras trabajaba, se convirtió en algo más que una observación botánica. Las ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo se convirtieron en brazos levantados en celebración, o desafío, o simple reconocimiento de la existencia continua. El fuerte tronco se convirtió en la columna vertebral de alguien que finalmente había aprendido a pararse derecho después de años de doblegarse bajo el peso de las expectativas de otras personas. Cuando terminé, me di cuenta de que había pintado un autorretrato sin pintarme a mí misma. Margaret estaba detrás de mí, estudiando el lienzo con la atención reflexiva que aportaba a todo nuestro trabajo. «Esto es poderoso, Maggie», dijo finalmente. «La mayoría de la gente pinta la transformación como adición, algo nuevo siendo agregado a lo que ya estaba allí, pero tú lo has pintado como revelación, algo que siempre estuvo presente volviéndose visible». Después de clase, conduciendo a casa a través de las familiares calles de Chicago, pensé sobre revelación versus transformación. Tal vez los cambios en mi vida no se trataban de convertirme en alguien nuevo,
sino de convertirme en alguien que siempre había sido, pero había olvidado cómo ser. La mujer que vendió el collar de su madre, y luego se sentó silenciosamente, mientras alguien más se llevaba el crédito por su sacrificio. Esa no había sido mi verdadero yo. Esa había sido mi yo acomodaticia, mi yo complaciente, mi yo desesperada por ser amada. La mujer que estableció límites y exigió reconocimiento y pintó árboles desnudos como símbolos de fuerza. Esa se sentía más auténtica, más alineada con la persona que había sido antes de aprender a desaparecer por conveniencia de otros. La Navidad se acercaba con una complejidad inusual. Por primera vez en años, no se me pedía hospedar o financiar o coordinar celebraciones familiares. El silencio donde esas expectativas solían vivir se sentía simultáneamente liberador y solitario. Dana no me había hablado desde nuestra conversación telefónica sobre el viaje a Europa. Michael mantenía un contacto mínimo, mensajes breves y educados que no decían nada significativo y no solicitaban nada específico. Solo Tommy continuaba interactuando con la nueva versión de mí, la que tenía límites y respeto propio. Parte de mí extrañaba el estrés familiar de la planificación navideña. El trabajo agotador, pero con propósito de tratar de crear recuerdos perfectos para personas que daban ese trabajo por sentado. Al menos cuando era útil, me incluían. Al menos cuando estaba dando todo, me querían. Pero otra parte de mí tenía curiosidad sobre cómo podría ser la Navidad cuando no estuviera construida alrededor de mi obligación de hacer felices a todos los demás. La señora Ramírez me invitó a unirme a la celebración de su familia, y me conmovió la genuina calidez de la invitación. A mis nietos les encantaría conocer a la amiga de su abuela, dijo. Y no deberías estar sola en Navidad. Casi dije que sí. La perspectiva de estar rodeada de amor multigeneracional, incluso amor prestado, era profundamente atractiva. Pero algo me hizo dudar. Eso es increíblemente amable, dije. Pero creo que podría intentar algo diferente este año. Lo que intenté fue algo que nunca había hecho en toda mi vida adulta. Pasé la Navidad exactamente como quería pasarla. Me desperté tarde y me preparé un elaborado desayuno, del tipo con múltiples platos y guarniciones con las que nunca me molestaba cuando cocinaba para otros. Abrí regalos que había comprado para mí misma, materiales de arte, libros, una suave bata que se sentía como una indulgencia. Llamé a mi hermana en Portland, con quien rara vez hablaba porque las obligaciones familiares generalmente consumían toda mi energía emocional. Tuvimos una larga conversación serpenteante sobre nuestras infancias, nuestros padres, los caminos que nuestras vidas habían tomado. Por la tarde, fui a mi estudio de arte, mi mesa de cocina transformada con caballetes y paletas y lienzos, y pinté, no para nadie más, no como un regalo o una demostración o una forma de ser útil, solo por el puro placer de la creación. A medida que se acercaba la noche, me di cuenta de que sentía algo que no podía recordar haber experimentado en Navidad antes. Contentamiento. No el alivio frenético de haber gestionado con éxito la felicidad de todos los demás, sino la tranquila satisfacción de haber honrado mis propias necesidades y deseos. Estaba sola, pero no me sentía solitaria. Estaba en paz de una manera que no tenía nada que ver con la aprobación de otras personas. Esa noche, mientras me sentaba junto a mi ventana viendo comenzar a caer la nieve sobre Chicago, entendí algo fundamental sobre la diferencia entre soledad y sentirse solo. La soledad era lo que había sentido en reuniones familiares donde estaba presente pero invisible, útil pero no apreciada, necesaria pero no valorada. La soledad era lo que sentía ahora, completa, autónoma, conectada conmigo misma en formas que hacían posible la conexión con otros, pero no desesperada. La revelación lo cambió todo. Enero trajo noticias inesperadas. Tommy llamó con información que había sido reacio a compartir. Dana y Michael planeaban impugnar mi testamento. Probablemente no debería estar diciéndote esto, dijo, su voz tensa por el estrés. Pero pensé que deberías saberlo. Han estado hablando con abogados sobre tu capacidad disminuida. Creen que si pueden probar que no eres mentalmente competente, pueden desafiar cualquier cambio que hayas hecho en tu planificación patrimonial. Sentí un pico familiar de ansiedad,
seguido de algo más nuevo y más estable. Resolución. ¿Qué les dijiste? Pregunté. Les dije que estaban siendo ridículos, que no hay nada malo en tu mente excepto que finalmente comenzaste a usarla para protegerte a ti misma en lugar de facilitarles las cosas. El apoyo de Tommy lo significaba todo, pero sabía que él era solo una voz contra un coro de miembros de la familia que habían decidido que mi respeto propio era evidencia de declive mental. ¿Testificarás en su nombre? Pregunté, necesitando conocer el peor escenario. Mamá, dijo Tommy, su voz pesada por la decepción de que incluso lo preguntara. Nunca haría eso. Si esto va a la corte, testificaré sobre lo que he observado, que estás más sana y pensando más claramente ahora que en años. Esa tarde, llamé a Sarah Chen. Me preguntaba cuándo volvería a saber de usted, dijo cuando expliqué la situación. Esto es exactamente por lo que pusimos esas protecciones en su lugar. Sus hijos tienen todo el derecho de impugnar su testamento, pero tendrán que probar su caso en la corte. Y por lo que observé durante nuestras reuniones, usted es una de las clientes más mentalmente competentes con las que he trabajado. Me explicó el proceso, la evidencia que sería requerida, la probabilidad de éxito para desafíos basados en capacidad disminuida. La buena noticia, dijo, es que ha estado construyendo un registro de toma de decisiones competente. Las clases de arte, la publicación en redes sociales, la forma reflexiva en que ha manejado los conflictos familiares. Todo eso demuestra claridad mental e inteligencia emocional. ¿Y las malas noticias? Las malas noticias son que las batallas legales familiares son emocionalmente devastadoras, incluso cuando ganas. ¿Estás preparada para ese nivel de conflicto con tus hijos? Lo pensé por un largo momento, sopesando el costo de luchar contra el costo de rendirse. Estoy preparada, dije finalmente. He estado entregando mi dignidad para mantener la paz con ellos durante años. Y no funcionó. Tal vez es hora de luchar por ella en su lugar. Pero la batalla legal nunca se materializó de la manera que esperábamos. En cambio, algo notable sucedió. La conversación en línea que había comenzado con mi publicación sobre el collar de mi madre continuó creciendo y evolucionando. Otros adultos mayores comenzaron a compartir sus historias, creando una comunidad virtual de personas que habían experimentado una explotación familiar similar. Una periodista del Chicago Tribune se puso en contacto, queriendo escribir sobre la tendencia de hijos adultos explotando financieramente a sus padres que envejecen. Me entrevistó, junto con varias otras personas que habían encontrado el coraje para establecer límites con miembros de la familia que habían aprendido a verlos como recursos en lugar de personas. El artículo se publicó un domingo de febrero, y para el lunes por la mañana, mi teléfono estaba sonando con llamadas de programas de radio, podcasts y productores de televisión que querían explorar el tema más a fondo. Te has convertido en una especie de portavoz accidental, me dijo Sarah Chen durante una de nuestras verificaciones. La gente está respondiendo a tu historia porque refleja experiencias que muchos de ellos han tenido, pero nunca hablaron públicamente. La atención mediática tuvo un efecto secundario inesperado. Hizo que las amenazas legales de mis hijos parecieran vengativas en lugar de protectoras. Es difícil argumentar que alguien está mentalmente incapacitado cuando están siendo entrevistados como expertos en televisión nacional sobre abuso a ancianos y explotación familiar. Más importante aún, la conversación pública estaba cambiando la narrativa en torno a las obligaciones familiares y los límites parentales. Lo que una vez se veía como egoísta o irrazonable, adultos mayores negándose a financiar los estilos de vida de sus hijos adultos, comenzaba a ser reconocido como saludable y apropiado. Aparecí en 3 podcasts, 2 programas de radio y un programa de televisión matutino, siempre enfatizando que el problema no era sobre dinero, sino sobre respeto, reconocimiento y el derecho a ser valorada como una persona en lugar de solo como proveedora. La parte más triste, le dije a un reportero del Sun Times, no es que mis hijos dieran por sentadas mis contribuciones. Es que me enseñaron a darlas por sentadas también. Pasé tantos años creyendo que ser útil era lo mismo que ser amada, que olvidé que merecía ambas cosas.
La cita fue recogida por las redes sociales y compartida miles de veces, a menudo con comentarios de personas expresando gratitud por palabras que articulaban sentimientos que habían llevado, pero nunca habían podido expresar. Pero el verdadero avance llegó en marzo, cuando Dana finalmente rompió su silencio de meses. Apareció en mi puerta un jueves por la noche, luciendo cansada e insegura de maneras que no había visto desde que era niña. Se había ido la anfitriona confiada que había orquestado nuestro fin de semana en Door County, reemplazada por alguien que parecía genuinamente sacudida por la atención pública que nuestro drama familiar había atraído. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». La dejé entrar, curiosa sobre lo que habría venido a decir. La última vez que habíamos estado en la misma habitación, ella había estado organizando una intervención para mi inconveniente respeto propio. Ahora se sentaba en mi sala luciendo más pequeña, menos segura de sí misma, más vulnerable de lo que la había visto en años. «He estado viendo las entrevistas», dijo finalmente, leyendo los artículos, viendo los comentarios de personas que dicen que han experimentado cosas similares con sus familias. Hizo una pausa, pareciendo luchar con algo difícil. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta. No honesta como mamá, donde dices lo que crees que quiero oír. Realmente honesta. De acuerdo. ¿Realmente crees que te he estado explotando? ¿Aprovechándome de tu generosidad? Porque esa no es la forma en que lo veo. Eso no es lo que pensé que estaba pasando». La pregunta fue hecha con genuina confusión, no ira defensiva. Era la primera vez desde que comenzó todo este conflicto que Dana parecía abordarlo con curiosidad en lugar de certeza. «Creo», dije cuidadosamente, «que aprendiste a ver mi apoyo financiero como normal, esperado, ilimitado. Y cuando eso se convirtió en tu línea de base, mis contribuciones se volvieron invisibles. Pero nunca te pedí que vendieras el collar de tu madre para ese viaje. Ni siquiera sabía que lo habías hecho hasta que leí tu publicación. No me pediste específicamente que lo vendiera. Pero cuando presentaste el viaje como algo que estabas organizando y pagando, mientras en privado esperabas que yo cubriera los costos, ¿qué opción tenía? O financiar tu visión, o ser excluida de las experiencias familiares». Dana estuvo callada por un largo tiempo, procesando esto en formas que podía ver desarrollándose en su rostro. «No lo pensé de esa manera», dijo finalmente. «Pensé que estaba siendo útil al organizar todo. Pensé que te estaba quitando la carga al manejar toda la planificación y logística. La planificación fue útil. El llevarte el crédito por mis contribuciones financieras no lo fue. Pero no pensé que me estaba llevando el crédito. Solo estaba orgullosa de haber organizado un fin de semana tan especial para todos. Se sentía como mi logro porque había hecho todo el trabajo». «Dana, ¿qué trabajo cuesta más? ¿Investigar hoteles y hacer reservas o ganar el dinero para pagarlos?» La pregunta quedó suspendida entre nosotras, simple y devastadora. «El dinero», dijo en voz baja. «Por supuesto que el dinero cuesta más. Dios, mamá. Tengo 43 años y acabo de darme cuenta de que he estado pensando en tus contribuciones financieras como si fueran solo algo que sucede, como si aparecieran de la nada en lugar de venir de tu trabajo y tus sacrificios». No era una disculpa completa, pero era reconocimiento. Por primera vez, Dana estaba viendo nuestra dinámica familiar desde mi perspectiva en lugar de solo la suya. «Cuando estaba creciendo», continuó, «simplemente manejabas todo: dinero para ropa escolar, matrícula universitaria, ayuda cuando la necesitaba. Todo parecía sin esfuerzo. Creo que me convencí de que era fácil para ti, que tenías recursos ilimitados en lugar de ahorros limitados que estabas compartiendo con nosotros. Nunca fue fácil», dije gentilmente, «pero quería que pensaras que lo era. Quería que te sintieras segura y apoyada, no culpable por el costo. Pero al ocultar el costo de nosotros, nos enseñaste a no verlo. Y si no podíamos verlo, no podíamos apreciarlo apropiadamente». Dana se levantó y caminó hasta la ventana de mi cocina, mirando al patio donde la primavera apenas comenzaba a mostrarse en pequeños brotes verdes, empujando a través de la tierra dura del invierno. «La cosa es,
He estado diciéndole a todos que cambiaste, que te volviste diferente, exigente, irrazonable, pero realmente solo te volviste visible. Comenzaste a insistir en que tus contribuciones fueran reconocidas en lugar de absorbidas en las historias de otras personas sobre su propia generosidad. Se volvió para mirarme, y pude ver que había estado llorando. Lo siento, mamá. Siento haberme llevado el crédito por sacrificios que hiciste. Siento haberte hecho sentir invisible en tu propia familia. Siento que haya tomado humillación pública para que viera lo que te estaba haciendo. Era la disculpa que había estado esperando, pero se sentía más complicada de lo que había imaginado. Alivio mezclado con tristeza, vindicación atemperada por el reconocimiento de cuánto se había perdido en el camino. Acepto tu disculpa, dije. Pero necesito que entiendas que esto no puede volver a ser como era. No puedo volver a ser útil sin ser respetada. Lo sé. Tampoco quiero que vuelva a ser como era. Quiero aprender cómo tener una relación contigo que no esté construida sobre lo que puedes proporcionarme. Eso podría ser más difícil de lo que piensas. Significa no más préstamos que no puedes pagar, no más planes costosos que de alguna manera requieren mi participación financiera, no más acreditarte cosas a las que contribuyo. Dana asintió, aceptando términos que le habrían parecido ultrajantes solo meses antes. Entiendo. ¿Y mamá? Sobre ese desafío legal que Michael y yo estábamos discutiendo. Eso se acabó. Estamos abandonando cualquier plan para impugnar tu testamento o desafiar tu competencia. Lo que estábamos considerando estaba mal. Era exactamente el tipo de explotación del que has estado hablando. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Honestamente, la atención mediática me hizo ver cómo se vería para los de afuera. Pero más que eso, hablar contigo ahora, viendo lo clara y reflexiva que eres sobre todo esto, no puedo fingir que eres mentalmente incompetente cuando obviamente estás más mentalmente saludable que en años. Era una pequeña victoria, pero importante. La amenaza legal que había estado suspendida sobre mí durante meses se disolvió con unas pocas frases de reconocimiento y respeto. Pero la victoria más grande fue la conversación en sí. Por primera vez en años, Dana y yo estábamos hablando como iguales en lugar de como proveedora y receptora, como dos adultas trabajando a través de una relación complicada, en lugar de como madre e hija atrapadas en patrones de expectativa y resentimiento. No era una transformación completa. Eso tomaría tiempo y esfuerzo constante de ambas. Pero era un comienzo, una base para algo que eventualmente podría convertirse en la conexión familiar auténtica que había anhelado durante tanto tiempo. Dana se fue esa noche con promesas de mantenerse en contacto, de tomar decisiones diferentes, de construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en el apoyo unilateral. Si esas promesas se mantendrían, quedaba por ver, pero por primera vez en meses, me sentí esperanzada sobre la posibilidad. No esperanzada de que las cosas volvieran a la antigua manera. Nunca quise eso de nuevo, sino esperanzada de que pudieran evolucionar hacia algo mejor de lo que jamás habían sido. Los cambios continuaron gradualmente durante los siguientes meses. Dana se mantuvo en contacto, llamando regularmente con conversaciones que no eran solicitudes de ayuda o actualizaciones sobre problemas que podrían pedirme resolver. Michael permaneció más distante, todavía procesando su propio papel en nuestra dinámica familiar, pero sus comunicaciones se volvieron más respetuosas, aunque todavía no fueran cálidas. Tommy continuó siendo mi aliado más fuerte, trayendo a su novia para conocerme, incluyéndome en sus planes de maneras que se sentían genuinas en lugar de obligatorias. Estaba aprendiendo cómo ser un hijo en lugar de un dependiente, y yo estaba aprendiendo cómo ser una madre en lugar de una proveedora. Las clases de arte se volvieron tan importantes para mí que me inscribí en sesiones avanzadas, esforzándome por probar técnicas que nunca había imaginado aprender. Mis pinturas se volvieron más confiadas, más expresivas, más dispuestas a tomar riesgos creativos. Margaret, nuestra instructora, me llevó aparte después de una clase particularmente exitosa en mayo. Maggie, dijo, he estado enseñando arte durante 40 años. Y nunca he visto una transformación como la tuya. Cuando comenzaste, pintabas como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio en el lienzo.
Ahora pintas como si entendieras que tienes todo el derecho de llenarlo completamente. Llenar el espacio completamente. No disculparme por existir. No minimizar mi presencia. No desvanecerme en fondos pintados por otras personas. Llenar el espacio completamente con colores y formas y pensamientos y sentimientos que eran genuinamente míos. Creo que he estado aprendiendo a ocupar espacio en todas las áreas de mi vida, le dije. Se muestra en tu trabajo, y si me permites decirlo, también se muestra en el resto de ti. Ese verano hice algo con lo que había soñado durante décadas, pero nunca pensé que fuera posible. Planeé mi propio viaje a Europa. No unas vacaciones familiares donde se esperaría que pagara pero no organizara. No una experiencia grupal donde mi presencia sería tolerada mientras mi chequera fuera accesible. Una aventura en solitario, diseñada completamente alrededor de mis propios intereses y preferencias. Pasé semanas investigando museos de arte en París, planeando recorridos a pie por Roma, reservando pequeños hoteles en lugares que solo había visto en libros. Cada detalle fue elegido por mí, para mí, sin tener que acomodar el horario o presupuesto o expectativas de nadie más. El viaje fue todo lo que había imaginado y más. Me paré frente a pinturas que había admirado en reproducción durante años, sintiendo la textura de las pinceladas y el poder de la creatividad que había sobrevivido siglos. Caminé por ciudades donde la historia vivía en cada piedra, donde el arte y la belleza eran valorados como elementos esenciales de la experiencia humana. Pero el momento más significativo llegó en un pequeño café en Florencia, donde estaba dibujando la vista desde mi mesa mientras bebía vino que costaba más de lo que habría gastado en comestibles en los viejos tiempos. Una mujer más joven en la mesa de al lado inició una conversación, preguntando por mis dibujos. ¿Eres artista?, preguntó. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí. ¡Qué maravilloso! Nunca es demasiado tarde para descubrir tus dones, ¿verdad? No, estuve de acuerdo, pensando en todos los años que había pasado convencida de que mis únicos dones eran financieros y domésticos. Todo el tiempo que había perdido creyendo que la creatividad era un lujo que no podía permitirme. Nunca es demasiado tarde. Envié postales a mis hijos, no preguntando cómo estaban, no actualizándolos sobre asuntos familiares, solo compartiendo imágenes hermosas y pensamientos breves sobre los lugares que estaba viendo. Tommy escribió de vuelta con entusiasmo, haciendo preguntas sobre mi itinerario y experiencias. Dana envió respuestas educadas que parecían genuinamente interesadas en lugar de obligatorias. Michael no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Las postales no se trataban de mantener conexiones, sino de celebrar mi independencia. Cuando regresé a Chicago 2 semanas después, me sentí como una persona diferente. No porque viajar me hubiera cambiado, sino porque había descubierto partes de mí misma que habían estado dormidas por tanto tiempo que había olvidado que existían. La señora Ramírez me recibió en mi puerta con un plato de tamales caseros y preguntas ansiosas sobre mi aventura. Mientras nos sentábamos en mi cocina mirando cientos de fotos, hizo una observación que se quedó conmigo. «Mija», dijo, «te ves como tú misma otra vez. No la versión cansada que he conocido durante los últimos años, sino la versión real, la que estaba escondida debajo de toda esa preocupación y tristeza. La versión real. La mujer que había estado enterrada bajo décadas de expectativas de otras personas, que había sido excavada a través de meses de conflicto y establecimiento de límites, que finalmente había sido pulida lo suficientemente brillante para brillar de nuevo. Ese otoño, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Vendí mi apartamento y compré una pequeña casa. No una casa que acomodara reuniones familiares o proporcionara habitaciones de invitados para hijos visitantes. Una casa dimensionada para una persona que finalmente se sentía cómoda, ocupando exactamente la cantidad de espacio que necesitaba, ni más ni menos. La casa estaba en Hyde Park, cerca de la universidad, con grandes ventanas que llenaban las habitaciones con luz perfecta para pintar. Tenía un pequeño jardín donde podía cultivar hierbas y flores, un porche delantero donde podía sentarme con café y ver despertar al vecindario cada mañana. Por primera vez en mi vida adulta,
Estaba tomando decisiones de vivienda basadas en mis propias preferencias, en lugar de en las necesidades de mi familia. La libertad de ello se sentía embriagadora. La casa se convirtió en mi santuario y mi estudio, mi refugio y mi plataforma de lanzamiento para nuevas aventuras. Organicé clases de arte para otros adultos mayores, compartiendo técnicas que había aprendido y fomentando la creatividad en personas a quienes se les había dicho que no eran artísticas. Comencé un pequeño blog sobre liberación en la vida tardía, compartiendo pensamientos sobre respeto propio y establecimiento de límites que resonaron con lectores de todo el mundo. La comunidad que había comenzado con mi publicación en redes sociales continuó creciendo, creando conexiones entre personas que se habían sentido aisladas en sus luchas con las expectativas familiares. Pero el cambio más significativo fue interno. La constante ansiedad de bajo nivel que había sido la banda sonora de mi vida adulta, preocupación por el dinero, por la armonía familiar, por si estaba haciendo lo suficiente para las personas que amaba, había sido reemplazada por algo más: contentamiento. No el contentamiento de la resignación, donde aceptas circunstancias insatisfactorias porque cambiarlas parece imposible. El contentamiento de la alineación, donde tu vida refleja tus valores y tus elecciones, sirven a tu auténtico yo en lugar de a las expectativas de otras personas. Finalmente estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir en los márgenes de la de todos los demás. Un año después de nuestra confrontación en la puerta de mi apartamento, Dana llamó con una invitación que representaba todo lo que había cambiado entre nosotras. «Mamá», dijo, «quiero llevarte a cenar. Mi invitación, mi planificación, mi forma de decir gracias por todo lo que me has dado a lo largo de los años. ¿Te vendría bien el sábado?». Un año antes, esas palabras habrían sido exactamente lo que quería escuchar. Ahora, eran aún mejores porque venían de un lugar de reconocimiento en lugar de obligación, gratitud en lugar de culpa. «Me encantaría», dije. Eligió un restaurante en River North, elegante pero no excesivo, lo suficientemente especial para marcar la ocasión sin ser financieramente irresponsable. Cuando llegué, ya estaba sentada en nuestra mesa, luciendo nerviosa en la forma en que las personas lo hacen cuando están a punto de tener conversaciones importantes. «Esto es hermoso», dije, acomodándome en mi silla y mirando alrededor de la habitación iluminada por velas. «Quería que fuera especial», respondió. «Quería hacer algo que honrara lo que has significado para mí, lo que me has dado, sin pedirte que pagaras por el privilegio de ser honrada». Era exactamente lo correcto para decir, reconocimiento que mostraba que entendía tanto la antigua dinámica como los nuevos límites. Durante la cena, hablamos sobre su trabajo, mis clases de arte, las actividades escolares de sus hijos, mis planes de viaje. Conversación familiar normal, pero con una cualidad que no podía recordar haber experimentado antes: equilibrio. Ella preguntaba sobre mi vida con genuino interés, no como preludio a solicitudes de asistencia. Yo indagaba sobre sus desafíos sin ofrecer resolverlos financieramente. Mientras llegaba el postre, Dana sacó un sobre y me lo entregó. «Esto no es mucho», dijo, «pero quería darte algo que te pertenecía». Dentro había un cheque a mi nombre, junto con una fotografía que reconocí inmediatamente. Mi madre usando su collar de perlas en su día de boda, joven y radiante y llena de esperanzas para el futuro. «No puedo devolverte el collar original», dijo Dana, «pero puedo devolverte el dinero que obtuviste por él, con intereses, porque me ha tomado tanto tiempo darme cuenta de lo que sacrificaste». El cheque era por exactamente la cantidad que había recibido en la casa de empeño, más dinero adicional que representaba lo que el collar habría valido para un coleccionista que entendiera su verdadero valor. «Dana, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo. Ese collar representaba el amor de tu madre por ti, y lo vendiste para mostrarnos amor a nosotros. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que no perdieras financieramente en la transacción». Miré la fotografía, viendo a mi madre como había sido a los 22 años, usando joyas que sobrevivirían a la depresión, y 2 guerras y décadas de cuidadosa preservación antes de ser sacrificadas para unas vacaciones familiares en Door County. «Hay algo más», dijo Dana, metiendo la mano en su bolso.
Sacó una pequeña caja de terciopelo que hizo que mi corazón se detuviera. Dentro había un collar. No el original de mi madre, pero algo nuevo y hermoso, con perlas que atrapaban la suave iluminación del restaurante y pequeños diamantes que brillaban como promesas mantenidas. «No puedo reemplazar lo que vendiste», dijo Dana, «pero puedo darte algo nuevo para representar cuánto han significado tus sacrificios para mí, algo que puedas pasar algún día, sabiendo que vino del amor en lugar de la obligación». ¿Tos? El collar era hermoso, pero el gesto fue lo que me quitó el aliento. Por primera vez en nuestra relación, Dana me había dado algo costoso, no solo en dinero, sino en pensamiento y reconocimiento de deuda contraída. «¿Me ayudarás a ponérmelo?», pregunté. Mientras Dana abrochaba el collar alrededor de mi cuello, sentí la presencia de mi madre en el momento, no tristeza por lo que se había perdido, sino alegría por lo que se había encontrado. 3 generaciones de mujeres, conectadas por joyas que representaban amor libremente dado, en lugar de desesperadamente comprado. «¿Cómo se ve?», pregunté. «Se ve como si perteneciera allí», respondió Dana, y pude ver en sus ojos que se refería a más que solo el collar. Esa noche, conduciendo a casa a través de familiares calles de Chicago con nuevas perlas alrededor de mi cuello y una hija que finalmente había aprendido a verme como una persona en lugar de como una proveedora, me di cuenta de que todo el conflicto y confrontación y doloroso establecimiento de límites había valido la pena por este momento. No porque todo fuera perfecto ahora. Las familias nunca son perfectas, y la nuestra todavía tenía trabajo que hacer, sino porque habíamos encontrado una forma de amarnos que honraba la dignidad de todos en lugar de requerir la desaparición de alguien. Ya no era invisible en mi propia historia familiar. Ya no era un personaje secundario en las narrativas de otras personas sobre su propia generosidad. Finalmente, era la protagonista de mi propia vida, rodeada de personas que podían verme lo suficientemente claramente como para amarme auténticamente. La transformación estaba completa, pero la historia apenas comenzaba. Ahora, sentada junto a la ventana en mi casa de Hyde Park, mientras otro invierno de Chicago se asienta sobre la ciudad, miro hacia atrás en ese viaje desde la invisibilidad hasta el reconocimiento con gratitud por cada momento difícil que me trajo aquí. Esos meses de conflicto me enseñaron la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, entre comprar afecto y ganar respeto, entre acomodar a otros y honrarme a mí misma. Me mostraron que los límites no son barreras para el amor, sino fundamentos para relaciones saludables. La mujer que vendió el collar de su madre y luego se sentó tranquilamente mientras otra persona se llevaba el crédito por su sacrificio. Ella era real, y su dolor era válido, pero ya no vive aquí. En su lugar hay alguien que ocupa espacios sin disculpas, que crea belleza por su propio bien, que viaja sola sin soledad y ama a otros sin perderse a sí misma. Mis hijos están aprendiendo a conocer esta versión de mí, algunos más rápido que otros, todos descubriendo gradualmente que respetar mis límites no disminuye nuestras relaciones, sino que las profundiza. Mis nietos están creciendo viendo a su abuela como una persona con intereses y necesidades, en lugar de solo un recurso con disponibilidad ilimitada. Las clases de arte continúan, el blog crece, la comunidad de personas reclamando su dignidad después de años de explotación familiar se expande cada día. Lo que comenzó como el rechazo desesperado de una mujer a permanecer invisible, se ha convertido en un movimiento de adultos mayores eligiendo el respeto propio sobre la acomodación, la autenticidad sobre la aceptación. Pero el cambio más importante es el más silencioso. Duermo en paz ahora. No porque todos mis problemas estén resueltos, sino porque ya no cargo el agotador peso de las expectativas de todos los demás. Me despierto cada mañana curiosa sobre lo que podría descubrir, crear o experimentar ese día. Ya no estoy desapareciendo a plena vista. Estoy presente, visible, valorada. Primero por mí misma, luego por otros que han aprendido que el amor sin respeto es solo otra palabra para la explotación. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que vivió algo como esto?
¿Te has encontrado desapareciendo en las necesidades de personas que daban por sentados tus sacrificios mientras se llevaban el crédito por tus contribuciones? ¿Te has preguntado qué podría pasar si finalmente dijeras que no, establecieras límites, exigieras el reconocimiento que te has ganado a través de décadas de dar desinteresadamente? Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia importa, tu voz merece ser escuchada, y tu decisión de reclamar tu dignidad podría inspirar a alguien más a comenzar su propio viaje desde la invisibilidad hasta el reconocimiento. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te ayudó a ver tu propia situación más claramente, si te dio coraje para ocupar el espacio que siempre has merecido, por favor, dale me guste a este video y suscríbete. Historias como las nuestras se fortalecen cuando se comparten, y todos necesitamos saber que no estamos solos en la lucha por ser vistos como más que lo que podemos proporcionar a otros. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por creer que nuestras historias importan. Gracias por ayudarme a recordar que la visibilidad no es algo que tengamos que ganar, es algo que tenemos todo el derecho de reclamar.